Muy buenos días a toda la ciudadanía. Hoy día, miércoles 15 de noviembre del 2023, siendo las 9:15 de la mañana, los magistrados del Jurado Nacional de Elecciones nos hemos congregado con el quórum reglamentario para llevar adelante la vista de las causas programadas para la fecha. Señor Carlos Trujillo, sírvase por favor dar cuenta de las causas que están notificadas. Bien, señora presidenta. Expediente 2594-2023. Apelación interpuesta por Andrés Avelino Alcántara Paredes en contra de la resolución número 62-2023 de la Secretaría General de OMPE, que declaró infundada la apelación presentada contra la resolución 05-2023, emitida por la Oficina Nacional de Procesos Electorales, que declaró improcedente la solicitud de expedición de formatos para recolección de firmas de adherentes, kit electoral, a fin de promover referéndum para la aprobación de proyectos de ley. Por el señor Andrés Avelino Alcántara Paredes participa el abogado Daniel Ronald Ra Ortiz. Bien, buenos días, señor abogado Ra Ortiz. Daniel Ronald. Sí, doctora. Por favor, se le va a otorgar 5 minutos para su intervención. Por favor, aprovéchelos, sobre todo para específicamente señalar los agravios y hacer la petición concreta, ¿sí? Perfecto. Adelante. Doctora. Muchas gracias, doctora. Señor magistrado, muy buenos días. En el presente caso, lo que estamos solicitando es que se declare nula la resolución emitida por la OMPE y se admita la solicitud de expedición de kit electoral para la realización de un referendo para 2 proyectos de ley que se han presentado. El argumento principal de la OMPE en el presente caso es que señala que para poder solicitar un kit electoral para referéndum, previamente se debe haber iniciado el procedimiento de iniciativa legislativa y este procedimiento debe haber sido rechazado o modificado en el Congreso de la República y de ahí recién podemos pedir el kit electoral para referéndum conforme al artículo 41 de la ley 26.300. Sin embargo, consideramos que esta argumentación desnaturaliza el procedimiento de referéndum conforme a lo que establece la propia ley 26.300. En primer lugar, tenemos que marcarnos que el artículo 2, numeral 17 de la Constitución, establece el derecho de participación ciudadana en distintos tipos de mecanismos. Uno es la iniciativa legislativa, el referéndum, revocatoria y otros demás. Y uno de estos, como le había señalado, es el referéndum para aprobación con norma de rango de ley. Es más, la distinción entre los procedimientos de iniciativa legislativa y referéndum ha sido también establecida en la ley 26.300. Y es más, por el propio jurado, también en la resolución 157-2012 JNE, ante una pedida de denegatoria también para la adquisición de un kit electoral para consulta popular de referéndum. El asunto parte, y es que lo que consideramos es que la ley 26.300 no impide que cualquier ciudadano pida de manera directa la adquisición de un kit electoral para la aprobación de normas de ley a través de este mecanismo de participación ciudadana de manera independiente y no necesariamente a través de iniciar el proceso previo de iniciativa legislativa. Esto se puede advertir inclusive en los artículos 11 a 16 del ejercicio de iniciativa ciudadana y el de referendo que están debidamente regulados del 37 al 44. Es más, el artículo 8 de la ley 26.300 señala inclusive la independencia de ambos procedimientos, es decir, después de la verificación de firmas, tanto para iniciativa como para referendo. Adicionalmente, el artículo 16 de la ley 26.300 y el 37 señalan que para poder adquirir el kit y para poder aprobar se requería un número no menor de ciudadanos al 10% del electorado nacional. Es decir, la ley 26.300 permite a cualquier ciudadano adquirir un kit electoral para someter a referéndum de manera directa, sin ir previamente al procedimiento de iniciativa legislativa, que es otro mecanismo de participación ciudadana para la aprobación de normas con rango de ley, siempre y cuando cumplan con obtener las firmas no menor al 10% del electorado nacional, conforme lo señala el artículo 37 de este cuerpo normativo.
Es más, en este caso tampoco se ha acreditado ninguno de los supuestos de improcedencia del artículo 40 de la ley 26.300, referido a improcedencia para el referéndum, para la adquisición del kit electoral, razón por la cual tampoco se ha configurado ninguna de estas causales en el presente caso y en ninguna de las resoluciones impugnadas en el presente caso. En tal sentido, si bien el artículo 41 que señala, de la ley 26.300, señala un procedimiento híbrido, este es un procedimiento para aquellas personas que inicialmente solicitaron una iniciativa legislativa y que requieran, pues, obviamente, después seguir que se apruebe esta iniciativa y permite a través de referéndum, a través de la adquisición o de firmas adicionales. Pero esto no impide, conforme al artículo 37 de la ley 26.300, adquirir directamente el kit para la aprobación de manera directa, cumpliendo con el 10% de firma del electorado nacional. Por tanto, consideramos que este procedimiento o estas decisiones desnaturalizan los procedimientos de mecanismo de participación ciudadana, que son totalmente independientes entre sí y que son regulados por la propia Constitución. Razones por las cuales solicitamos que en vuestro jurado declare nula la resolución impugnada y se disponga a admitir la adquisición del kit electoral para la recolección de firmas de los proyectos de ley que van a ser sometidos a referéndum. Muchas gracias. Bien, señor abogado. Por mi parte, no tengo ninguna pregunta para plantear. Señor magistrado Aarón Ollarse, si tiene alguna pregunta. Muchas gracias, señora presidenta. Ninguna, todo claro. Muchas gracias. Bien, gracias. Señor magistrado Jovian San Ginés, ¿alguna pregunta? Sí, por su intermedio, presidenta, quisiera solamente una precisión, doctor Daniel. Usted en su exposición ha manifestado que hay un antecedente, ¿no? También una petición anterior, hay una resolución del Jurado Nacional de Elecciones que también resolvió un tema con iguales características, ¿no? Que OMPE denegó y el jurado, ¿no? Desaprobó ello. Eh, para que usted haya fundamentado, invocado esa resolución, significa que el procedimiento que ustedes han iniciado tiene las mismas características, o sea, igual la misma petición, hicieron para el mismo propósito. Ahí quisiera... Es Sí. exactamente similar, señor magistrado. Es para la solicitud de un kit, para la adquisición de un kit electoral, para el sometimiento de un referéndum, para la aprobación de proyectos de ley. La OMPE, a través de esta interpretación, pues denegó y obviamente cuando llegó al Jurado Nacional de Elecciones dispuso la anulación y que se continúe con el trámite. Por eso es que hemos invocado esta jurisprudencia que consideramos aplicable y que estableció la distinción de los dos procedimientos de participación ciudadana, conforme lo señala la propia ley 26.300 y la propia Constitución. Y una pregunta más. Esta ley 26.300 dice, ¿no? Esta ha establecido caminos, ¿no? De cómo hacer esta iniciativa, cómo hacerlo, ¿no? Hay una que dice que previamente tiene que agotar, como digamos, una vía previa, ¿no? Es lo que usted ha manifestado. Y eso que tiene que ser vía el Congreso. O sea, tendría que pedir al Congreso previamente y luego recién ir a lo que ya ustedes han desarrollado. Y lo otro es lo que directamente ha señalado. ¿Por qué tendría que irse al Congreso previamente la petición? Es porque obviamente acá lo que se hace es, como he señalado, son dos procedimientos. Uno es de la iniciativa legislativa, es decir, el ciudadano pide que el Congreso apruebe determinado proyecto de ley, sigue su derrotero y al final el Congreso, obviamente es un mecanismo de participación ciudadana, dispone o no aprobarlo o aprobarlo con modificaciones. Entonces, la propia ley 26.300 lo que indica es, frente a esta situación, señor ciudadano, usted puede solicitar que se apruebe este proyecto de ley vía referéndum y usted complete el número de firmas adicionales. El artículo 37 de esta misma ley y también dentro del propio conjunto de la ley, conforme lo establece la Constitución, también regula que el ciudadano puede
ir directamente al procedimiento directo de referéndum, pero tiene que recolectar el 10% de firma de ciudadanos. Lo que sí estamos cuestionando es que la OMPE indique que el único procedimiento para ir a referéndum para la aprobación del proyecto de ley implica ir previamente por el procedimiento de iniciativa legislativa o ciudadana, lo cual es incorrecto, cuando el propio cuerpo normativo establece que son dos procedimientos distintos, y eso no es el sentido tampoco de la norma, y tampoco lo que señala la propia Constitución. Hay distintas normas que, interpretadas de manera conjunta, sistemática, pueden determinar que estos dos procedimientos son totalmente distintos, pero conforme lo propio señala la propia Constitución, si no, no tendría ningún sentido desnaturalizar estos procedimientos de participación ciudadana que son válidos en nuestro ordenamiento constitucional. Entonces ustedes han optado por uno de ellos. Exactamente, directo, exactamente, referéndum. No hemos optado por el anterior. Muchas gracias, doctor. Es todo, presidente. Bien, gracias, doctor. ¿Alguna intervención del doctor Willy Ramírez? Ninguna pregunta, señora presidente. Bien, gracias. Bien, habiéndose verificado la vista, la causa queda al voto. Gracias, señor abogado, que tenga buenos días. Muchas gracias, señor magistrado. Hasta luego, buenos días. Bueno, bien. Siguiente causa, señor Trujillo. Expediente 2451-2023. Apelación interpuesta por Junior Anthony Aponte Osorio contra el acuerdo de consejo respecto al pedido de vacancia de Eladio Pedro Salvador Cacha en el cargo de regidor del Consejo Distrital de Huaura. El señor Junior Anthony Aponte Osorio ha solicitado uso de la palabra en forma extemporánea. El señor Eladio Pedro Salvador Cacha no ha registrado abogado para la vista. Bien, entonces, dado cuenta de la causa mencionada, la misma queda al voto. Siguiente, por favor. Expediente 2623-2023. Apelación interpuesta por Catherine Giselle Diniz Ruiz contra el acuerdo de consejo que declaró improcedente la suspensión de Humberto Bantestela en el cargo de alcalde de la Municipalidad Distrital de Nueva Requena. Por doña Catherine Giselle Diniz Ruiz participa el abogado Kevin Junior Arbildo Carvajal. El señor Humberto Bantestela no ha registrado abogado para la vista. Bien. Buenos días, señor abogado. Kevin Junior Arbildo Carvajal. Se le va a conceder el uso de la palabra por espacio de 5 minutos, ¿sí? Para que pueda plantear sus argumentos. Luego se le harán las preguntas correspondientes. Adelante, por favor. Muchas gracias, señora presidenta. De manera muy concreta, se ha acudido vía recurso de apelación a efectos de que la decisión de declarar improcedente el pedido de suspensión sea evaluada vía el recurso y finalmente se suspenda al señor Humberto Bantestela, quien a la fecha, aún con credencial vigente, tiene la condición de alcalde de la Municipalidad de Nueva Requena. En su momento, señora magistrada, se había pedido la suspensión de dicho alcalde en razón justamente a lo dispuesto en el artículo 25, numeral 5 de la Ley Orgánica de Municipalidades. El motivo de la suspensión es que el mismo tiene una sentencia condenatoria que a la fecha tiene la calidad de firme. ¿Ya? Esa sentencia condenatoria, señora magistrada, consta en el expediente, dado a que ha sido remitido por la presidencia de la Corte Superior de Justicia de Ucayali al jurado, en donde se ha manifestado efectivamente que el señor Humberto Bantestela ha sido sentenciado, señora magistrada, mediante la resolución número 13 de fecha 19 de marzo del año 2021, al término de 3 años de pena privativa de libertad con carácter suspendida, con inhabilitación para el ejercicio de la función pública por el mismo término. Esa sentencia fue apelada por el señor Humberto Bantestela. Sin embargo, la Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Ucayali, mediante la resolución número 24, que es la sentencia de vista, ha confirmado los extremos de condena fijados justamente en la sentencia de primera instancia. A la fecha se ha emitido la resolución número 32, resolución ejecutoria justamente de la sentencia de vista. Entonces, a partir de esos documentales, se advierte precisamente de que ya el señor Humberto Bantestela tiene una sentencia con calidad de firme, señora magistrada, con pena de 3 años por delito doloso, delito de peculado, con inhabilitación inclusive para el ejercicio de la función pública.
siendo aquellas circunstancias las que viabilizan justamente los supuestos señalados en el artículo 25, numeral 5. Esto es la suspensión por estar justamente en curso en la causal de sentencia condenatoria dolosa, señora magistrada. Esas circunstancias fueron oralizadas ante el Consejo Municipal, sin embargo, mediante el acuerdo de Consejo Municipal, el acta de sesión extraordinaria número 7 de 2023, de fecha 29 de agosto del 2023, así como el acuerdo extraordinario de Consejo que fue impugnado, la 10-2023, fueron declarados improcedentes. En atención a eso, tal como le he manifestado, se ha acudido para que, con los argumentos y expuestos, se pueda otorgar la credencial a la primera regidora, a la señora Liz Yajaira Vázquez Bozombite, ¿no? Dado que por mandato de ley sería la persona que debe suceder justamente ese cargo, ¿no?, del alcalde por la causal ya antes señalada. Esos son los fundamentos que solicito acoja su presidencia y los demás miembros del jurado, señora magistrada. Muchas gracias. Bien, señor abogado, solo a manera de ilustración, díganos, ¿cuál es el fundamento principal para que se haya declarado improcedente la suspensión que usted ahora apela? El fundamento principal es que en audiencia de sesión de consejo, que mi persona estuvo en esa audiencia, abogado del señor Humberto Van de Stella sostuvo que a la fecha precisamente ya está pendiente una solicitud realizada por otro regidor en donde se iba a discutir la vacancia y que este pedido resultaba siendo improcedente, señalando, dado a que ya hay un procedimiento que va a ser más efectivo que que no toca en realidad la suspensión, sino tocaba el tema de la vacancia. Por eso los consejeros, a razón a los fundamentos que había expresado el abogado del señor Humberto Van de Stella, en su momento dijeron que en todo caso se declara improcedente este pedido de suspensión y ya después de un mes, en octubre, cuando se tocaría la vacancia, se iba a votar precisamente por la vacancia. O sea, básicamente esos fueron los fundamentos, señora magistrada. Bien, ya pasó octubre y díganos, ¿qué ha sucedido con ese periodo de vacancia? Efectivamente ya se ha sesionado, ya a la fecha ya se ha votado por la vacancia. Lo que ocurre es que el señor Humberto Van de Stella a la fecha se encuentra con mandato de prisión preventiva por otro proceso. Y ya acaban de salir las notificaciones al señor Humberto Van de Stella a su domicilio, como también al establecimiento penitenciario, a efectos de poder garantizar su derecho a la defensa y que él, en todo caso, se le pueda conceder el plazo para que él, si en todo caso considera apelar, apele. Si en caso no apela, ya eso se remitirá también al jurado. Entonces la vacancia ha procedido. Ha procedido en sesión de consejo, señora magistrada. Correcto. Y una última pregunta de mi parte. ¿La parte condenada, sentenciada, ha promovido algún recurso extraordinario de casación respecto de la condena? Sí ha promovido un recurso extraordinario de casación, señora magistrada, la cual ha sido declarado inadmisible por la Corte. También ha promovido a consecuencia de eso un recurso de queja, pero sin embargo, tal y conforme ya el jurado lo ha advertido justamente en sendas jurisprudencias, entre ellos, tomando en cuenta en dichas jurisprudencias lo dispuesto ya el jurado, precisamente, permítame señalar, el acuerdo plenario 10-2009, en donde, tomando las palabras del doctor César San Martín Castro, el jurado ha manifestado que para la ejecución, y en todo caso para tomar en cuenta también el jurado ha manifestado, ¿no?, para tomar en cuenta ya si es ejecutable o no la causal de sentencia condenatoria, únicamente se requiere la sentencia en primera y segunda instancia. ¿Por qué? Porque los efectos de interponer un recurso de casación, ya en ningún extremo está la suspensión de la pena, como también la suspensión de las consecuencias accesorias, como es en este caso la inhabilitación para el ejercicio de la función pública. Correcto. Bien, señor abogado. A ver, doctor Aarón Ollarse, ¿alguna pregunta? Ninguna, señora presidenta, todo claro, muchas gracias. Bien, gracias. Doctor Jovián Sanginés, ¿alguna interrogante?
Sí, solamente una sola pregunta, Presidenta, por su intermedio. Doctor Kevin, justamente en adición a la idea de la doctora, de la Presidenta, que ha hecho la pregunta sobre si hay un recurso extraordinario que está en trámite, usted ha manifestado que sí lo está. Pero supongamos, ¿no? Si bien es cierto, hay una ejecutoria suprema, ¿no? Hay una decisión que se ha tomado para determinar que la segunda instancia define ya, digamos, la situación jurídica concreta, en este caso del- de esta persona, el alcalde, pero ¿qué pasaría si es que la Suprema declara fundada esa queja o recurso extraordinario? ¿Cuál podría ser el efecto? Sí, señor magistrado. A ver, la queja únicamente resolvería el asunto de que si el recurso de casación se admite para ser conocido a trámite ante la Corte Suprema. Sin embargo, tal y conforme ustedes lo conocen, señores magistrados, ya el recurso de casación, su regulación propia en nuestro Estatuto Procesal Penal, de ninguna forma suspende el supuesto de ejecución de la pena y ejecución de las consecuencias accesorias. Por eso es que señalaba, ese punto ha sido tomado por el acuerdo plenario que he manifestado, en donde el doctor César San Martín reitera justamente esa posición y que ha sido tomado en cuenta ya por sendas jurisprudencias del jurado, ¿no? En donde se señala que al no suspender el recurso de casación, porque propiamente no genera una tercera instancia, ¿ya? En estos casos se ejecuta el supuesto de pena y se ejecuta las consecuencias accesorias también, siendo esto el supuesto que viabiliza justamente una suspensión para el señor Humberto Van der Stella. Pero de declararse fundada, digamos, el recurso extraordinario, la decisión de segunda instancia queda en ejecución, así declara otra cosa la Suprema. Supongamos, ¿no? Que la casación diga nulo, fundada, ¿no? Decida, ¿no? Sobre lo decidido por segunda instancia, contrario a lo que da segunda instancia, ¿cuál sería la consecuencia? O sea, El nulo punto o no, o la Suprema no puede decir nulo lo que ha dicho la segunda instancia. nulo, señor magistrado, nulo o no, ya el supuesto de casación de ninguna forma le quita la calidad de firme que tiene la resolución de vista a la fecha. Esa resolución ya es firme por mandato, es más, ha salido la resolución ejecutoria, ya es firme por mandato de nuestro Estatuto Procesal Penal, por mandato de la ley. Entonces, si el requisito únicamente es un supuesto de sentencia condenatoria firme y a la fecha contamos con ese supuesto, entonces los efectos que podría tener a un futuro el recurso de casación no de ninguna forma inciden en la toma de decisión que debe dar justamente el jurado a la fecha por el cumplimiento de la causal, señor magistrado. Sea, finalmente, Uh -huh. o sea, para usted lo que decidido por la Suprema, en el sentido que contradiga lo decidido por la segunda instancia, no tendría objeto lo que decía la Suprema, porque como usted dice, lo que dice segunda instancia se declara firme y se ejecuta, y si dice nulo lo actuado, si se tiene que ejecutar algo más, así la Suprema diga nulo y baje a primera instancia y nuevamente empiece el juicio, o no procedería eso. Sí, señor magistrado, esas son las reglas que nos interpone nuestro Estatuto Procesal Penal. En realidad, la pluralidad de instancia únicamente permite de que nosotros podamos hacer que un superior jerárquico revise en recurso de apelación, o en todo caso, como lo regula el antiguo código, mediante recurso de nulidad, ¿no? Ya el recurso de casación no es propiamente un recurso que se pueda amparar como un supuesto de pluralidad de instancias. Es por eso que ese recurso no le quita la calidad de firme. Muchas gracias, doctor Kevin. Gracias, presidente. Gracias, Muy doctor. gustoso de ver a Doctor Willy Ramírez, ¿alguna pregunta? Ninguna pregunta, señor presidente.
Bien, entonces la causa queda al voto. Gracias, señor abogado. Que tenga buenos días. Muchas gracias. Buenos días con Siguiente, todos. siguiente causa, señor Trujillo, por favor. Número 13 en la programación efectuada. Expediente 2180-2023, apelación interpuesta por Abel Casanova Saldaña contra el acuerdo de consejo que declaró improcedente a la solicitud de vacancia de Carlos Ernesto Salas Chupingawa, Nilda Pizango Solano, Joel Humberto Silva Morillo, Ítala Bustamante Altamirano y Tercero Gómez del Castillo, regidores del Consejo Distrital de Huicungo. El señor Abel Casanova Saldaña no ha registrado abogado para la vista. Por los señores Carlos Ernesto Salas Chupingawa, Nilda Pizango Solano, Joel Humberto Silva Morillo, Ítala Bustamante Altamirano y Tercero Gómez del Castillo, participa el abogado Luis Alberto Martínez Castro. Bien, muy buenos días. Bienvenido, señor abogado Martínez Castro. Se le va a conceder el uso de la palabra por 5 minutos para que exponga sus argumentos. Adelante. Señora Presidenta, miembro del jurado, buenos días. Bueno, bien, lo que nos convoca el día de hoy es la causal de vacancia contra los regidores mencionados presentemente, a los que se le pretende imputar justamente esta causal, la cual, como bien conocemos, se encuentra prevista en el segundo párrafo del artículo 11 de la Ley Orgánica de Municipalidades, ¿no? La que me permito simplemente señalar expresamente dice que los regidores no pueden ejercer funciones ni cargos ejecutivos o administrativos, sean de carrera o de confianza, ni ocupar cargos de miembros de directorio, gerente u otro, en la misma municipalidad o empresas municipales o de nivel municipal de su jurisdicción. Todos los actos que contravengan esta disposición son nulos y la infracción de esta prohibición es causal de vacancia en el cargo de regidor. El acto que supuestamente materializaría este pedido se centra en los acuerdos del Consejo 048 y 066 del año 2000, este presente año 2023 de la Municipalidad Distrital de Huicón. Correcto. Es importante, señora Presidenta, señalar que estos acuerdos fueron aprobados en el marco de un proceso de fiscalización de los regidores, pues se había tomado conocimiento de que el local comercial, cuya razón social es Restobar, Valjaya y Multiservicio SAC, operaba sin contar con certificado de defensa civil. Y se había tomado conocimiento también que la licencia de funcionamiento otorgada era de procedencia supuestamente dudosa, lo que generaba que la preocupación de la población, toda vez que ahí se vertía desechos al río Guayabamba, ¿no? El cual es un río navegable, y consecuentemente esto generaba un riesgo ambiental y daños al ecosistema. Dicho ello, señora Presidenta, quiero manifestar que el Jurado Nacional de Elecciones debe considerar nuestros alegatos sobre la base de la aplicación de los precedentes que se han establecido justamente para la aplicación de la causal de vacancia, ¿no? Que, como hemos indicado, se encuentra establecida en el artículo 11 de la Ley Orgánica de Municipalidades. Estando lo expuesto, me permito invocar los precedentes considerados en los numerales 1, 2, 3 y 4 del primer considerando de la resolución 284-2020 del Jurado Nacional de Elecciones, así como el numeral 1.6 de la resolución 783 de 2021 del Jurado Nacional de Elecciones, y finalmente el numeral 1.3 de la resolución 420 de 2022 del Jurado Nacional de Elecciones. Teniendo ello como referencia, señora Presidenta, estos precedentes justamente y un poco recogiendo los criterios del jurado respecto de la causal del ejercicio de funciones ejecutivas o administrativas por parte de los regidores, debo indicar que a fin de determinar justamente la configuración de la causal de vacancia, el Jurado Nacional de Elecciones ha considerado la necesidad de acreditar concurrentemente con dos supuestos. El primero, que el acto realizado por regidor cuestionado constituye una función administrativa o ejecutiva, debiendo entenderse por función administrativa o ejecutiva a toda actividad o toma de decisión que implique una manifestación de voluntad estatal destinada a producir efectos jurídicos sobre el administrado. Y la segunda, que el ejercicio de función administrativa o ejecutiva debe suponer la anulación o la afectación del deber de fiscalización que tiene como regidor. Sobre esto último, señora Presidenta, yo solicito muy respetuosamente que, al margen de los argumentos de defensa que puedan obrar en autos, se considere la necesidad de realizar un análisis concreto de estos criterios, ¿no? Toda vez de que se ha tomado en consideración y lo establece así la resolución 684 del 2013, el jurado, que necesariamente
se debe ejecutar la función administrativa o ejecutiva para que se configure la causal de vacancia, ¿no? Es decir, no basta la mera designación o asignación del cargo, o con una decisión que a futuro pueda conllevar a la emisión de un acto administrativo o la ejecución de un mandato. Debo aclarar, señora presidenta, de que respecto a este hecho y dicho, el acuerdo de Consejo 048 y 066, que fueron los que están siendo materia de análisis, la labor de fiscalización de los regidores no ha supuesto ninguna afectación o anulación, ¿no?, a su derecho, a su deber de fiscalización que está regulado en la Ley de Órdenes y Municipalidades, por cuanto no se ha visto en ningún sentido, ¿no? Esta prerrogativa ellos la tienen, y es más, no solamente en este caso específico, sino en cualquier caso que tenga que ver con justamente las atribuciones de los regidores. Debo precisar, señora presidenta, además, de que ninguno de los regidores que aprobó esto. Señor abogado, se ha vencido el tiempo concedido, ¿sí? Bien, por mi parte no hay ninguna interrogante. Doctora Aarón Ollarse, ¿alguna Ningún pregunta? interrogante, señora presidenta. Muchas gracias. Gracias. Doctor Jovian Sanginés, ¿alguna pregunta? Ninguna, presidenta. Gracias. Doctor Willy Ramírez, ¿alguna pregunta? Igualmente, ninguna, señora presidenta. Bien, muchas gracias. La causa queda al voto. Gracias, señor abogado. Que tenga buenos días. Siguiente causa, señor Carlos Trujillo. Expediente 2524-2023. Apelación interpuesta por Roger Isidro Vera Carranza contra el acuerdo de consejo que rechazó la solicitud de suspensión de Arsenio Laiza Valderrama, alcalde de la Municipalidad Distrital de Cochorco. El señor Roger Isidro Vera Carranza no ha registrado abogado para la vista. Por el señor Arsenio Laiza Valderrama participa el abogado Carlos Ernesto Ramírez Verde. Bien, bienvenido, señor abogado Carlos Ernesto Ramírez Verde. Se le va a conceder 5 minutos para su exposición, que puede iniciar en este momento. Muchas gracias. Bien, señores miembros de la honorable sala del Jurado Nacional de Elecciones, acudo en esta oportunidad a vuestro despacho con la finalidad que se declare infundada el recurso de apelación presentado por el señor alcalde del centro poblado Molino Viejo, que se encuentra ubicado en el distrito de Cochorco, provincia de Sánchez Carrión, región departamento de la Libertad, que es el señor Roger Isidro Vera Carranza. Bien. Los motivos por los cuales venimos a sustentar ante esta honorable sala es que se confirme el acuerdo del consejo en donde resuelven declarar o rechazar la suspensión del alcalde distrital del señor Arsenio Laiza Valderrama, que es alcalde del distrito y de la municipalidad distrital de Cochorco, provincia de Sánchez Carrión. En el sentido siguiente, señor miembro del jurado. El señor alcalde del centro poblado, el señor Roger, solicita la suspensión, alegando de que no se le ha hecho la transferencia por el pago de su remuneración, que es igual y o conforme a la dieta de un regidor distrital, así como también no se le ha hecho la transferencia que se debe realizar por el fondo común o por las actividades que pueda realizar ¿no? En este sentido, señores magistrados, se llevó a cabo la sesión de consejo respetando dos principios fundamentales, que son el debido procedimiento y el derecho a la defensa. Tal y conforme ustedes pueden ver en el expediente que se encuentra en el jurado que ha sido elevado a ustedes, ¿no? Para su conocimiento. En ese sentido, señor magistrado, en el desarrollo de la sesión extraordinaria se
expuso y se manifestó para que el alcalde del centro poblado sustente en qué se basaba la suspensión. Sin embargo, no ha logrado convencer o no logró convencer a los regidores para que puedan obtener un voto favorable y pueda darse la vacancia. Los argumentos que nosotros venimos a sustentar para que se confirme ese acuerdo de consejo es el siguiente. Existe la ley de presupuesto del año 2023 que ha sido aprobada el año pasado, en donde en su artículo 16.2 y punto 3, que a la letra señala las transferencias financieras autorizadas en el numeral 16 se realizan en el caso de las entidades del gobierno nacional mediante resolución del titular del pliego y en el caso de gobiernos regionales y locales mediante acuerdo del Consejo Regional o Consejo Municipal respectivamente, requiriéndose en ambos casos el informe previo favorable de la Oficina de Presupuesto o la que haga sus veces en la entidad. La resolución del titular del pliego de acuerdo al Consejo Regional se publican en el Diario Peruano, bueno, como ustedes tenemos conocimiento, ¿no? En este artículo, en este inciso, señores magistrados, tal como ustedes van a poder verificar, señala sobre el procedimiento de cómo se debe aprobar una resolución para transferir recursos del Estado que vienen a una municipalidad distrital a un centro poblado. En este sentido, nosotros, como nueva gestión, ustedes muy bien saben que todo el presupuesto para el ejercicio fiscal del año siguiente se aprueba hasta el 31 de diciembre del año anterior. Y nosotros al poder recibir o al recibir no hemos encontrado ningún acuerdo, ninguna resolución que apruebe alguna transferencia o algún pago de dieta o remuneración hacia el alcalde del centro poblado Molino Viejo. En ese sentido, señor magistrado, es que debe usted declarar infundada el recurso de apelación y confirmar el acuerdo de consejo en donde se dispuso de que rechazar o declarar infundado la solicitud de vacancia. El otro articulado que viene siguiente, que es el inciso 3, señala que la entidad pública que transfiere, con excepción de un acápite, que es el quinto del literal y el numeral 16.1 del presente artículo, señala. Señor abogado, se ha vencido el tiempo concedido para sus argumentos. Vamos a escuchar a los doctores. Yo no tengo ninguna interrogante. Doctor Aarón Ollarse, ¿alguna pregunta? Gracias, señora presidenta. Ninguna pregunta. Muchas gracias. Gracias. Doctor Jovión San Ginés, ¿alguna interrogante? Sí, una pregunta, señora presidenta. Adelante. Doctor, el tema concreto es que la autoridad del centro poblado manifiesta que no le ha hecho las transferencias que la ley señala y consiguientemente estaría ahí ocasionando un perjuicio, ¿no? Entonces, yo entiendo que el inmediato superior, en este caso la provincial o distrital, o quien corresponde hacer la transferencia, simplemente tiene que establecer que le hacen transferencia también a la comuna para a su vez transferir al centro poblado. ¿Esa transferencia se ha dado o no se ha dado? O sea, lo que establece la ley, ¿no? Hay una cantidad que dice, desde este monto usted transfiere al centro poblado, ¿no? Así establece la ley. No Claro. ha habido tal cosa. Señor miembro del jurado, señor doctor San Ginés, si bien es cierto, la transferencia no ha sido de manera directa. ¿Por qué? Porque este centro poblado aún no ha sido adecuado y solamente ha sido reconocido a través de una ordenanza provincial de creación sin facultades. No se establece qué facultades tiene. Y la ley que estaba justamente, que se me ha permitido, que se me ha cortado por el escaso tiempo que se nos da, es justamente el artículo 16, número 3, en donde se señala de que nosotros somos responsables
de poder hacer el seguimiento, porque teniendo en cuenta de que hay un presupuesto que se nos asigna y nosotros tenemos que ser responsables en ese presupuesto de transferir. Y esta norma, la ley de presupuesto, señala que deben establecer quiénes. Los centros poblados deben establecer metas, objetivos para su transferencia, y esto no ha sucedido el caso. O sea, no se trata de transferir por transferir nada más, sino que el alcalde de centro poblado debió decir: señor alcalde distrital, necesito este dinero porque tengo estas actividades, tengo estas metas, tengo esta planificación de poder realizar. Pero como no tiene una estructura orgánica, como no tiene, solamente ese centro poblado ha sido creado a través de una ordenanza provincial y no ha sido adecuado conforme lo señala la norma para el tema de la adecuación de los centros poblados, entonces nosotros no vamos a cometer un ilícito penal a hacer la transferencia por el solo o el simple hecho de requerir o de haberse requerido simplemente el alcalde del centro poblado. Perfecto, doctor Carlos. Gracias. Es Bien, todo, gracias, presidente. doctor. Gracias. Doctor Willy Ramírez, ¿alguna pregunta? Ninguna pregunta, señor presidente. Bien. La causa queda al voto. Gracias, señor abogado. Que tenga buenos días. Señor Trujillo, siguiente causa, por favor. Bien, expediente número 2361-2023. Apelación interpuesta por Edilberto Javier Cáceres Padilla contra el acuerdo de consejo que rechazó la solicitud de vacancia de Lilia Antonieta Eugenia Morey Morzán en el cargo de regidora del Consejo Distrital de San Isidro. Por el señor Edilberto Javier Cáceres Padilla participa el abogado Martín de Acevedo García. Por doña Lilia Antonieta Eugenia Morey Morzán concurre la abogada María Gabriela Silva Mesich. Sí, buenos Muy días. buenos días. Buenos días, señores abogados. Vamos a darles el uso de la palabra a cada uno por su orden, por espacio de 5 minutos. Se les recomienda hacer uso apropiado del mismo para exponer y finalmente plantear su requerimiento concreto. Vamos a empezar con la parte apelante, el abogado Martín de Acevedo García. Buenos días, doctor. Adelante, por favor. Buenos días, señora presidenta. Buenos días, señores miembros del Jurado Nacional de Elecciones. Venimos en este caso por el solicitante de la vacancia, de acuerdo con lo normado en el segundo párrafo del artículo 11 de la Ley Orgánica de Municipalidades, contra la regidora de San Isidro, Lilia Antonieta Eugenia Morey de Morzán. La señora regidora de San Isidro, con fecha 29 de abril, hizo una visita inopinada, este es el hecho imputado, hizo una visita inopinada al local comercial del señor Edilberto Cáceres, mi patrocinado, el que solicita la vacancia. Y como consecuencia de esa visita, ella llegó a varias conclusiones. En el mismo sitio cuestiona la autorización para estacionamientos que tiene en la vía pública por la Municipalidad de Lima Metropolitana frente a su local comercial, y sostiene que es adulterado. Comienza a calificar, comienza a hacer labores de fiscalización y en la práctica sustituye, reemplaza a una labor de fiscalización administrativa que se lleva a cabo en la Municipalidad de San Isidro a través de la Gerencia de Fiscalización Administrativa, justamente administrativa, a través de la Subgerencia de Operaciones de Fiscalización y que está reglamentado en el ROF y en el MOF de la municipalidad. No obstante ello, la regidora no se detiene ahí, eso es el 29 de abril. Con fecha 2 de mayo le dirige una carta a la alcaldesa diciendo que en su condición y de función de autoridad edil se acercó al local del señor Cáceres, en efecto, a llevar a cabo una labor de fiscalización. 2 de mayo, otro hecho generado por ella misma en esa carta. Luego, con fecha 8 de julio, cuando sube el balance de su gestión como regidora, el balance que presentan semestralmente los regidores, exactamente a las 12 del día, ella dice en el párrafo B también lo siguiente: debido a mi fiscalización a este local y teniendo en cuenta la cercanía del señor Cáceres con la alcaldesa, he llevado a cabo el ejercicio de esta función, que ella luego lo ha tratado de negar diciendo que no es una función fiscalizadora. Muy bien. Nosotros presentamos la solicitud de vacancia, la fecha es clave, el 7 de julio, y el 8 de julio hizo esta subida del documento a la página web, que en el enlace de link que ayer
presentamos con el alegato, ustedes lo pueden corroborar, señores miembros del Jurado Nacional de Elecciones. Ahora bien, ¿está considerado ahí una nueva prueba? Sí, en efecto, que se puede presentar con la apelación también, de acuerdo con lo normado en el artículo 374, numeral 1 del Código Procesal Civil, que dice que cuando no se hace la presentación de una prueba nueva, se puede hacer con la apelación, tratándose de un hecho efectivamente nuevo. Y ahí está la cronología. 7 de julio presentamos la solicitud de vacancia, 8 de julio sube la señora al mediodía esta confesión de parte, que además ya linda ahí con otro principio por el cual lo solicitamos resolver el fondo de la cuestión a ustedes. Porque a confesión de parte con estos 3 hechos puntuales, el derecho procesal dice relevo de pruebas, ya no se necesita probar porque la misma imputada está en efecto reconociendo que ha llevado a cabo estas 3 acciones. En consecuencia, allí está precisado cómo ella finalmente, de acuerdo con el test que tienen ustedes de aplicación y los elementos que manejan en este test, en el sentido de que en efecto se debe corroborar 2 cosas, dicen ustedes en su jurisprudencia, que en efecto se haya llevado a cabo una función administrativa o ejecutiva, y esto es una función administrativa, ya dije de que es gerencia y subgerencia de la propia municipalidad, ella es autoridad, tiene otro tipo de función fiscalizadora hacia adentro de la gestión, justamente que es la que en el segundo elemento no se cumple, porque el segundo elemento que ustedes dicen que debe concurrir recurrentemente es que eso haya menoscabado su función de fiscalización hacia adentro de la gestión, justamente esa gerencia, para ver si está haciendo bien su trabajo. Por esas consideraciones, señores miembros de este pleno, venimos a solicitar que se declare nulo el acuerdo del Consejo 032 del 24 de julio de este año y se declare la vacancia de la regidora Lili Antonieta Eugenia Moreira Morzán por haber incurrido en lo normado en el segundo párrafo del artículo 11 de la Ley Orgánica de Municipalidades, para efectos de que no dejemos pasar un precedente negativo en el sentido de que en lo sucesivo permitir que 18,000 regidores que hay en todo el país vayan por sus ciudades, por sus distritos y por sus provincias haciendo fiscalización comercial que no les corresponde, que no les compete porque ellos son autoridades políticas, no han sido elegidas para funciones administrativas. He concluido y estoy a disposición del Pleno para cualquier consulta, aclaración y o ampliación al respecto. Bien, señor abogado. A continuación vamos a escuchar a la defensa de la autoridad cuestionada, de la regidora Lili Moreira Morzán. Señora abogada Silva Mesich, tiene 5 minutos. Adelante, por favor. Muchas gracias. Sí, vengo a solicitar, se confirme en todos sus extremos el acuerdo del Consejo 32-2023 de la Municipalidad de San Isidro de fecha 24 de julio de 2023, que rechaza la petición de vacancia en contra de la señora regidora Lili Antonieta Eugenia Moreira. Porque al analizar la presente causa, el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones verá que no existen los 2 supuestos necesarios para la configuración de la causal atribuida. Como bien ha señalado el abogado Camente, no se acredita el segundo elemento, que consiste en el acto que suponga una anulación o afectación al deber de fiscalización que tiene como regidor. En este caso, ya en jurisprudencia anterior, el jurado ha determinado que para el segundo supuesto se debe concluir con el acto administrativo ejecutivo que tuvo supuesto regidor con algún acto que determine esto, y ese acto debe suponer la anulación de su deber de fiscalización que tiene como regidor. Entonces, en este caso, si fuera cierto lo que señala que no lo es, no se constituye ese elemento que anula su condición de fiscalizador como regidor. Además, debo señalar que tampoco se ha constituido el primer elemento, que es la causal el acto cuestionado que constituya una función administrativa o ejecutiva de parte de la regidora. Eso no se ha realizado. Y lo otro que debo explicar es que los hechos denunciados son falsos, porque lo que han hecho es tergiversar los mismos, como se evidencia del acta de transcripción de los hechos suscitados en abril, que fueron presentados ante la Fiscalía, porque el denunciante, que en este caso la única prueba que tiene para presentar su vacancia es su dicho como tercero interesado, ha denunciado a la regidora Moreira tanto la subprefectura pidiendo garantías como ante la Fiscalía denunciándola por abuso de autoridad, y tienen relación los hechos porque ante el Ministerio Público se ha determinado con el video que tenía el esposo de la regidora Moreira todo lo que hubo en la conversación, que fue más que nada amical con respecto a los hechos que son materia de la denuncia.
En esta grabación se ha señalado de que fue una conversación amical y simplemente eso, no hubo nada de fiscalización ni ningún acto. Tanto es así que hemos adjuntado ante el Jurado Nacional de Elecciones la transcripción del acta certificada, la misma que corre también en el expediente de primera instancia de vacancia. Ahora, debo señalar que tampoco existe ningún medio probatorio de parte del señor que formula la denuncia que acredite su petición de vacancia. Todo esto es en perjuicio de la regidora simplemente por el hecho siguiente, ¿no? Si se revisa el expediente se va a ver que lo que sí se acredita es el hostigamiento que están haciendo contra la regidora Morel. Por tanto, han querido fabricar documentos o actos que no existen. Por tanto, se han generado el informe de la Gerencia de Fiscalización Administrativa de la Municipalidad de San Isidro, así como otro informe de la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Corporativo y de la Subgerencia de Desarrollo Corporativo de la misma municipalidad. Todos estos documentos por sí solos no acreditan nada más que el dicho de esas personas, lo que además tampoco es vinculante para que los miembros del Consejo Distrital de San Isidro puedan fundamentar su voto. Sin embargo, se quiere, a través de la gestión edil, también perjudicar a la regidora, señalando que corresponde su vacancia. O sea, de alguna manera, lamentablemente, los empleados de la municipalidad quieren favorecer, por razones que no conocemos, al señor que está pidiendo la vacancia. Por tanto, esto no se debe permitir. Entonces, solicito que se declare infundada la apelación y se confirme en todos sus extremos la sentencia venida en apelación, y estoy presente para cualquier duda o consulta que desee hacer usted. Muchas gracias. Bien, habiendo escuchado a los abogados, por mi parte no voy a formular preguntas. Señor magistrado Aarón Ollarse, ¿alguna interrogante? Ninguna interrogante, señora presidenta. Muchas gracias. Bien. Doctor Jovian Sanginés. Sí, presidenta, por su intermedio. Bueno, una pregunta para la doctora María y una para el doctor Martín. La doctora María, bueno, usted señala en casi toda su posición que lo que se ha creado, o sea, se han creado medios de prueba, ¿no? Para poder sustentar, ¿no? El requerimiento de vacancia. Pero, por ejemplo, ¿no? Es cierto que la señorita regidora hizo esa visita que ha sido objeto de la cuestión, o sea, parte medular del pedido de vacancia, que ha ido a la tienda de esta persona a hacer ese tipo de inspección, por decir un término. Bueno, se dice que es fiscalización. ¿Lo ha hecho? ¿Esa es su función? Si dice que sí, entonces, ¿es su función de la regidora? No, lo que sucede, señor miembro del jurado, es que la señora pasaba, como lo he relatado, pasaba por la peluquería en el ejercicio que ella hace con el esposo, que practican bicicleta. Entonces, ha visto al señor, al denunciante, que a quien lo conoce también porque es peluquero de la zona, y le dice, oye, me llaman y se quejan diciéndome que tú ocupas 5 estacionamientos en 2 de Mayo, que es una avenida que totalmente congestionada, y no les muestras cuál es tu permiso. Es lo que ella le dice. Entonces, él le dice, sí, yo tengo el permiso, es este. Entonces, ¿sabes qué? Pégalo ahí en la pared y evitemos problemas. Es lo que ella hizo. Y eso está en las grabaciones, doctor. Entonces, lo que ha hecho esta persona es tergiversar todo, acomodarlo para una vacancia, y yo no digo que hayan fabricado pruebas en el sentido que existen las mismas, sino que la gestión ha generado documentos para que de alguna manera confirmen lo que dice el señor, pero no hay ningún acto como tal que pueda considerarse como parte de los 2 elementos que deben constituirse para que se declare esta vacancia configurada por el segundo párrafo del artículo 11 de la Ley Orgánica de Municipalidades. Entonces, no es como lo dicen, o sea, lo aseveran de una manera y la tergiversan los hechos a su conveniencia. Entonces, por eso es que hemos adjuntado la copia certificada expedida por el Ministerio Público, en la que se transcribe todos los hechos, porque resulta que ese día, de manera casual, en el casco del esposo estaba conectado el teléfono y se ha grabado toda esa conversación y todo el paseo. Entonces, de suerte tuvimos esa grabación. Entonces, eso es lo que se ha presentado también en primera instancia. Entonces, los hechos que señala el señor Cáceres son totalmente tergiversados y acomodados para el dicho que él tiene, ¿no? Tanto es así que ha ido a la prefectura y al Ministerio Público, y en los 2 sitios, las 2 autoridades han archivado esas denuncias. Esa sería la respuesta, doctor. Bien. Pero usted ha manifestado que no se cumple el segundo elemento. Entonces, Así sí se cumple además, el primer elemento, sí se cumple. no, he dicho que el segundo tampoco. Lo que pasa es que comencé por el segundo
porque el doctor de que defiende la contraparte señalaba de que el segundo no existía. Entonces yo he comenzado explicando el segundo, pero también he dicho que el primero tampoco existe. Perfecto. Sí, doctor. Doctor Acevedo, doctora, por su intermedio, doctor Acevedo, en su exposición usted ha manifestado que no corresponde a los regidores hacer actos de fiscalización, que corresponde, ¿no?, a la gerencia municipal, ¿no?, o quien a sus veces. Pero los regidores hacen actos de fiscalización a lo interno, algo así escuché, o quisiera que haga la diferencia, ¿no? Y lo que es acto de fiscalización que corresponde a la entidad como tal y a las funciones en la frontera, de las funciones que hacen los regidores, que no son actos de fiscalización, pero sí pueden actuar. ¿Hasta dónde es el límite? Su audio, doctor. Gracias, señores magistrados. Les decía a la pregunta del señor miembro del Jurado Nacional de Elecciones, precisar lo siguiente. En efecto, en la Constitución y en la Ley Orgánica de Municipalidad, los regidores tienen funciones normativas y fiscalizadoras, pero la ley, la jurisprudencia y la doctrina ha desarrollado que esa fiscalización y la praxis es hacia el interior de la gestión, para ver si la gestión ejecuta bien su presupuesto. No es una fiscalización administrativa, que es lo que la regidora ha hecho en este caso, irse a un local comercial a verificar si tiene su licencia o no tiene su licencia. Y hay tres hechos, hay tres pruebas que no se han creado. Es el mismo video que ella ha presentado, que data de los hechos ocurridos el 29 de abril, cuando ella se acerca en efecto con su esposo y filman, desde el inicio filman, o sea, fíjese usted la intención, si yo estoy pasando de casualidad, no tengo por qué filmarme, ¿cierto? Si voy a una consulta de coloquial, no. Y no se queda ahí, decía yo, porque hay además dos pruebas adicionales, porque con fecha 2 de mayo, en el segundo párrafo de la carta que le dirige a la alcaldesa, ella sostiene lo siguiente: al conversar con el dueño Gilberto Cáceres Padilla y presentarme como autoridad edil, así lo precisa, y en el tercer párrafo, finalmente, al final del tercer párrafo de dicha carta dice, en esa circunstancia yo me apersoné y por los documentos que me enseñó el señor Edilberto Cáceres, traté de ser sorprendida como autoridad fiscalizadora. Ella misma precisa en su carta del 2 de mayo dirigida a la alcaldesa. Y otra prueba, que no se creó y que está colgada y con el link de enlace que hemos presentado ayer en el alegato lo pueden corroborar, es el balance semestral que ellos hacen, que el día 8 de julio, un día después de nuestra solicitud de vacancia, ella presentó y en el párrafo B precisa literalmente: debido a mi fiscalización a este local comercial y teniendo en cuenta la cercanía del señor Cáceres con la alcaldesa, he sido denunciada, dice ella, debido a mi labor de fiscalización. ¿Me entiende? Entonces, es suponer o asumir de que si esto ocurre y los regidores comienzan a equivocar su función, vamos a tener, estoy haciendo para darnos cuenta, vamos a tener 18,000 regidores por diferentes partes del país, en cada ciudad, en cada distrito y en cada provincia, fiscalizando locales comerciales como la señora. En su carta y en su balance presenta y hace saber que lo ha hecho en su condición de autoridad edil y en función de fiscalización administrativa, como ya se demostró y está normado en la Ley Orgánica de Municipalidades, en el Reglamento de Organización y Funciones y en el Manual de Organización y Funciones, como una función y competencia y atribución de la Gerencia de Fiscalización Administrativa y de la Subgerencia de Función de Operaciones Fiscalizadoras. Gracias, doctor Acevedo. Es todo presente. Gracias, doctor. Doctor Willy Ramírez, ¿alguna pregunta? Sí, Adelante. vamos a ver. A ver, esto es para la letrada doña María Gabriela Silva. La regidora puso o no en conocimiento de el Pleno, el Consejo Municipal, las quejas que ella venía recibiendo de el vecindario por los estacionamientos. Se han hecho, la regidora ha hecho de conocimiento varias veces varias cosas. Lo que sucede es que al interior del Consejo Distrital
hay problemas con respecto a cómo se manejan las A sesiones. ver, Entonces, ¿puso sí o se está no hecho de conocimiento. puso de conocimiento del Consejo Municipal los hechos? Los hizo de conocimiento, ¿Sí o no? pero no constan en documento porque no graban todo lo que se dice en las audiencias. Ok. Siguiente pregunta. ¿Cuántas veces acude la regidora a este local comercial? Una, Solamente dos, tres, esa vez pasó por ahí, simplemente. una vez. Pasó por ahí y después el señor le dijo, regresa para darte la copia del documento para que tú me defiendas y hables con los vecinos, para que no me estén molestando porque se pelean conmigo. Y ella regresa y él le da la copia del documento. Ya. Bueno, una vez. Ya. Una vez y regresó por la Entonces no copia es que está cierto que regresó el día 29 de abril. No, en una segunda oportunidad. Sí, regresa porque le dice, regresa para darte la copia y él se la enseña. Le dice, esta es la licencia que tengo. Y le dice, ¿me das copia? No, yo se la muestro y le tomo la foto. O sea, ella Entonces, pasa son por 2 ahí, veces que así es, visitó. ella regresa, porque el mismo señor le dice. Bien, ok, es todo gracias con usted. Ahora Gracias. con el doctor Martín de Acevedo García. A ver, ¿cuándo es que nos hacen llegar ustedes estas nuevas pruebas? Juntamente con la apelación, señor magistrado, el día de que apelamos es si no me equivoco, el 24 de agosto, y eso no lo presentamos con la solicitud de vacancia, porque como lo demostré y está en el expediente, la solicitud ingresó el 7 de julio y ella hizo su descargo en el balance de su gestión como regidora el 8 de julio a las 12 del día, que se lo puede comprobar en la página web en el link de enlace que hemos demostrado, donde en efecto ella precisa, como yo lo he dicho en otras oportunidades, que ella ha hecho esto debido a mi fiscalización a este local, teniendo en cuenta la cercanía del Alberto Cáceres con la alcaldesa. Ya. Entonces, esto realmente quiere decir que estas nuevas, entre comillas, pruebas no se han visto, no se han actuado en la instancia administrativa, en el Consejo Municipal, ¿no? Es esta única nomás, señor miembro, porque, como le repito, salió después de la solicitud, es decir, de la etapa, como dice el artículo 374, el numeral 1 del Código Procesal Civil, que ustedes aplican complementaria y supletoriamente, cuando no se presenta con la etapa postulatoria. A ese artículo estamos invocando, y a una precisión que permítame hacer. En el Consejo nunca se hace un análisis legal ni jurídico, ni siquiera se hace un dictamen para este tipo de cosas, como que no existe en este caso específico. Ahí el análisis huelga en ese sentido, se vota por consigna política porque es un cuerpo colegiado político, compuesto políticamente. Si hay los votos suficientes, se vaca la autoridad municipal. No es el caso. Si no hay los votos, no se vaca. No se va a hacer un análisis legal si el expediente, considerando como nueva prueba, se pretendería de que lo vuelva a ver el Consejo. Ok, pero es una instancia administrativa. Ok, esto. Gracias. Muy bien, entonces la causa queda al voto. Buenos días, señores abogados. Gracias, buenos días, presidenta. Muchas buenos gracias. días. Buenos días con todos, buenos días. Muchas gracias. Siguiente causa, señor Carlos Trujillo. Expediente 2388-2023. Apelación interpuesta por María Mercedes Godos Esteves contra el acuerdo de consejo que aprobó la suspensión de la recurrente en el cargo de regidora del Consejo Distrital de San Juan de Miraflores. Por doña María Mercedes Godos Esteves participa el abogado Santiago Cayuchi Núñez. Por doña Octavila Reaño Alvarado concurre el abogado Julio César Castiglioni Giglino. Bienvenidos, señores abogados. Les vamos a conceder el uso de la palabra por espacio de 5 minutos a cada uno por su orden, iniciando con el letrado que patrocina a la autoridad cuestionada, que es la parte apelante, el señor abogado Santiago Cayuchi Núñez. Adelante, señor abogado. Señora magistrada, buenos días, ¿cómo está? ¿Me escucha, señora magistrada? Buenos días. Sí, se le escucha muy bien, doctor. Adelante. ¿Cómo está? Muy buenos días, señora magistrada.
En este caso, mi nombre es el abogado Santiago Cayucci. Estoy representando a la señorita María Mercedes Gómez Esteves, ¿no? En el contexto que se ha interpuesto un recurso de apelación contra el acuerdo del Consejo 041-2023, de fecha del 25 de julio del 2023, de los cuales comete varios vicios, ¿no? De los cuales solicitamos de pleno derecho que sean, pues, nulos por ser en contravención de la Constitución y demás normas, ¿no? Entonces, pasemos básicamente a las normas que están contraviniendo, están interviniendo al principio del debido procedimiento y también al principio de verdad material. Correcto. En este caso, vamos a mencionar sobre la errónea interpretación del número legal, ¿no? De la cual en la revisión de la aplicación del presente caso se presenta un vicio, en la cual contraviene el artículo 18 de la Ley Orgánica de Municipalidades, de la cual a la hora de votación, en el número legal se contabiliza de 14, ¿no? 13 regidores más el alcalde, en la cual indica el número legal, en la cual se da un error, un vicio, ya que el secretario general, a través del asesor de la asesoría, de la gerencia de la asesoría jurídica, lo induce a error, básicamente por no considerar a la señorita María Godos, no considerarlo dentro de la votación. Es más, porque se encontraba, la señorita María Godos, regidora, se encontraba dentro de la votación. Entonces no se ha podido considerar su votación en un voto nominal, ¿no? Es decir, no se ha valorado al declararse, pues, en abstención, ¿no? De los cuales tendría que haber sido 10 votos básicamente en contra para considerar esa suspensión, ¿no? De la cual erróneamente se ha cometido un vicio y de la cual solicitamos que se pueda revisar, que va en contravención de las normas, ¿no? Al no considerarla en abstención, solo han considerado 9 votos, obviando a la regidora, y por lo tanto erróneamente han cometido el vicio, ¿no? Solicitaría que se revise el tema. Básicamente también solicitamos la tacha de los documentos insertados en el expediente de la parte de la gerente de asesoría jurídica de la Municipalidad de San Juan de Miraflores, de la cuales se incorpora documentos posteriores el 12 de julio del 2023, ¿no? De parte de la gerencia, que ha solicitado de manera unilateral, sin mediar la solicitud de ninguna parte del proceso. Es decir, contraviene básicamente a la norma del principio de verdad material, de las cuales no se ha respetado. Es decir, se ingresó a fecha posterior, ¿no? Se ingresó a fecha posterior contraviniendo las normas. En este caso, solicito que se presente la tacha sobre la solicitud, ¿no? Básicamente es eso. Ahora, referente a las causales, también solicito que se pueda revisar, ¿no? Contraviene a las normas propiamente dichas. En este caso, los elementos dados correspondientes, no es... Deme un momento, por favor. Solicité al secretario si me puede acceder a la diapositiva, por favor. De los cuales hay un vicio del procedimiento, ¿no? Como estaba mencionando. También al respecto de la causal invocada,
referente a la segunda causal emitido en el informe 425-2023. Señor abogado, se ha vencido los 5 minutos concedidos. Bien, vamos a escuchar a continuación al abogado de la ciudadana Octavila Reaño Alvarado. Señor abogado, tiene el uso de la palabra. Señor Julio César Castiglioni. Adelante, por favor. Gracias, señora presidenta, señores magistrados. Vengo a este ilustre colegiado a solicitar se sirva a confirmar el acuerdo de consejo número 041-2023-MDSJM de fecha 25 de julio del 2023 que aprobó la suspensión por 30 días calendarios sin goce de dietas de la regidora María Mercedes Gómez Esteves. Mi distinguido colega que ha hecho uso de la palabra ha dicho que ha habido un error en cuanto a la votación. Pues bien, al parecer hay un error en cuanto a la votación e incluso en alguna interpretación que ha hecho el Jurado Nacional de Elecciones en procesos de vacancia. Porque el artículo 23 de la Ley Orgánica de Municipalidades, ley conforme al artículo 106 de la Constitución Política del Estado, es de rango superior, dice que la vacancia se declara con el voto aprobatorio de los 2/3 del número legal de miembros del Consejo. El artículo 5 de la Ley Orgánica de Municipalidades establece que los miembros del Consejo son el alcalde y los regidores. Y el artículo 18 también señala que son el alcalde y los regidores los miembros del Consejo. El Jurado Nacional de Elecciones, al no tener la suspensión, un procedimiento en cuanto a las votaciones, ha establecido en reiterada y uniforme jurisprudencia que se aplica supletoriamente los procedimientos establecidos para las vacancias en el caso de las suspensiones. Entonces, mi distinguido colega lo que tendría que es aclarar sobre la votación que está cuestionando, que su patrocinada no habría votado. Pero nadie, bueno, yo estuve presente en la audiencia y nadie le impidió esta votación. En segundo lugar, señala que presenta una tacha y entra en una confusión, mi distinguido colega, en cuanto dice que tacha el informe de asesoría jurídica. Correcto. Y a continuación dice que tacha la solicitud. Entonces quisiera que se nos informe qué es lo que está tachando, que es si es el informe de asesoría jurídica, porque no puede presentar un informe de asesoría jurídica de un tema del Consejo, o es que está tachando la solicitud del pedido de vacancia. Entiéndase que tanto en la pedido de suspensión como el pedido de vacancia son solicitudes. Lo que se le atribuye fundamentalmente en la materia controvertida a la regidora cuestionada es lo establecido en el numeral 4 del artículo 25 de la Ley Orgánica de Municipalidades, concordante con los incisos L y J del reglamento interno de Consejo Municipal, aprobado mediante ordenanza 479/MDS San Juan de Miraflores. Entonces, no se ha escuchado ninguna defensa en su apelación sobre el fondo.
Y lo que se le atribuye a la regidora es haber participado, confabulada con otros funcionarios y algunos funcionarios y servidores que no se sometían a la regidora, esta lo sacaba de la municipalidad porque ella cobraba cupos para que puedan trabajar las mototaxis dentro del distrito. Ese es el tema de fondo. El tema de fondo es, la señora regidora cobraba o no cobraba y se le hacía la entrega de las bolsas. Señor abogado, se le ha vencido el plazo concedido de 5 minutos. Vamos a proceder. Por mi parte no tengo ninguna pregunta. Doctor Aarón Ollarse, ¿alguna interrogante? Ninguna pregunta, señora presidenta. Bien, gracias. Doctor Jovión Sanginés, ¿alguna pregunta? Ninguna pregunta, presidente. Gracias. Doctor Willy Ramírez. Igualmente, ninguna pregunta, señor presidente. Bien, entonces, señores, la causa queda al voto. Gracias, señores abogados. Que tengan muy buenos días. Señor Carlos Trujillo, avancemos. Señora Presidente, no hay más expedientes programados para vistas. Se han visto los 7 causas señaladas para hoy. Bien, entonces, que se disponga lo pertinente para pasar a sesión privada y votar las causas que han sido hoy día escuchadas. Bien, muchas gracias. Siendo entonces las 10:32 de la mañana, damos por culminada la presente audiencia pública, agradeciendo a todas las personas que se han conectado para presenciar la misma. Muy buenos días con todos.